una noche fantástica, ha sido sueño de una noche de verano. Ningún pero cabe esta vez a celebrar, a festejar. Un partido dominante de México haciendo ver pequeño Ecuador con un plan perfecto de Javier Aguirre. Primero atacar, proponer, arriesgar y pegar primero. Y lo hace así con Gilberto Mora incluido. Después, Ecuador estuvo en nocaut técnico y en el segundo tiempo Aguirre vuelve a su esencia. Defender, esperar, contragolpear, desesperar al rival con un manejo magistral de la táctica. Hoy México está en la ronda de los octavos de final y me decía aquí Roberto Gómez Junco, a quien saludo, que México, a menos que eliminen a Argentina, México ya será noveno en esta Copa del Mundo, pase lo que pase, noveno por lo menos. Cuando muy bajo. Sí. Y eso supera el 10º lugar del 2014 en Brasil. Claro, aquí con la salvedad de que estás en casa, pero esta selección se ha hecho más fuerte que nunca y ahora sueña con los ingleses, si los ingleses descargan su eliminatoria el próximo domingo. Y si sí, una noche que quedará para la historia, una noche maravillosa, porque México siempre está con que ya merito, con que me faltó la barrida, con que no tuve definición. Esta vez hicieron ver pequeño al equipo ecuatoriano, segundo en las eliminatorias, que venía de vencer a Alemania, de hacerle partido a Costa de Marfil, de sufrir, pero realmente ser mejor que Curazao. Y así en el Ángel de la Independencia, millones están vibrando en esta noche fantástica, donde México no dejó ser Ecuador. Una actuación muy importante por las variables que manejó la selección mexicana. Le puso el pie al cuello a Ecuador, que simplemente nunca apareció. Así el Zócalo y así Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles. Tenemos una cobertura extensa con todas las reacciones. Gracias a la selección mexicana de fútbol hay mucho que celebrar. Así la reacción en Guadalajara, así en la Minerva. Saludos a los tapatíos. Así se vibra con la selección mexicana de fútbol, que tiene además 4 partidos ganados y además sin un solo gol recibido. Fantástico el camino de México en esta Copa del Mundo. No hay absolutamente nada que se les pueda cuestionar. Y así los regios, así en Monterrey, a la esperanza de los goles, a la expectativa. El primero de Quiñones, el segundo, por supuesto, también llegó en esta noche muy memorable, una noche que difícilmente vamos a olvidar. Así celebra México. Y cómo no, hay que hacerlo, porque el fútbol vincula, el fútbol con esta selección nos representa. Dijimos, más allá del resultado, había que jugar con dignidad, con orgullo, y la gente se quedó encantada de cómo representó esta selección el orgullo de los mexicanos. ¿A quién se le puede cuestionar? ¿Quién hace un partido que no sea elogiable? Este hombre, en medio de la crisis más profunda del fútbol mexicano a nivel directivo, que no se les olvide a los directivos todo lo que tienen que mejorar, llegó para tomar un grupo, hacerlo familia, y hoy tiene a México con 4 victorias y con la posibilidad, porque hasta ahora, Roberto, se llega, te vuelvo a saludar porque estoy emocionado, se llega al mismo lugar de otras veces. La historia real sería contra Inglaterra, con eso del 9º lugar, al menos en esta Copa del Mundo. Así es, Javier, buenas noches. No, y se llega jugando mejor que nunca, un partidazo el de hoy, porque además demostró el equipo mexicano que se puede jugar muy bien de distintas formas. Lo mejor fue el primer tiempo, por supuesto, unos 30 minutos de ensueño coronados con 2 golazos, el de Quiñones, el de Raúl Alonso Jiménez, que habían tardado en caer con lo que vimos en el arranque. Mora, pieza fundamental en ese arranque, lo que sigue haciendo Roberto Alvarado, increíble. Y el segundo tiempo ya jugando más con la ansiedad del adversario, ¿no? De que sabía que se venía encima, siempre amenazando con la posibilidad del tercer gol. Creo que el 2-0 le sale barato a los ecuatorianos, ¿no? Una actuación redonda. Si había hecho bien las cosas en la primera fase, ahora dio un salto de calidad tremendo. Por supuesto
supuesto que tiene legítimas aspiraciones para instalarse en los cuartos de final, ya sea que vengan los ingleses o los congoleños, otro grado de dificultad, pero este equipo mexicano demostró que en su casa puede competirle a cualquiera. Con Ricardo Peláez, José Ramón Fernández, Mario Carrillo, el Tuca dijo 2-0 y 2-0 quedó. ¿Estás contento, José Ramón, esta noche? Sí, es una noche para ilusionarse, capacidad, personalidad, resultado y goles. Es lo que hizo México el día de hoy. Jugaron muy bien todos, sobre todo, vuelvo a recalcar, el Piojo Alvarado hizo un gran partido, jugó muy bien Quiñones, muy bien Raúl, a pesar de que falló un gol. Creo que el equipo mexicano, como decía Roberto, tuvo para meter un tercer gol y matar a Ecuador. ¿Qué le pasó a Ecuador? ¿Quién sabe? Parecían tortugas en el campo de juego en el primer tiempo. La selección mexicana los borró, los humilló, yo diría. Yo creo que hay una gran decepción en Ecuador porque algunos signos vitales que hubiera presentado en algún momento, por ahí en el segundo tiempo, algunas insinuaciones, pero mucho más producto de que México así en esa circunstancia lo propuso. Cansados, no sé, algo les pasaba. Pero yo sí le doy a México las virtudes más allá de todo lo que Ecuador pudo haber dejado de hacer. Tuca, ¿qué destacas con todo? Y Gilberto Mora, vámonos con Mora al principio y no sabían, no le pegaron una sola patada, no sabían dónde localizarlo, jugó con balón, jugó sin Mario, balón. No, pues si no es reclamo para Mario. Mario dijo, qué bueno que juegue Gil Mora y va a lucir. Tuca, cuéntanos. Un gran primer tiempo. Yo pienso, como ha comentado Roberto y José Ramón y todo, un nivel superior a los 3 partidos de aquí. Sí, muy cierto, muy cierto. La verdad, me encantó. O sea, la labor de todos. No se puede destacar uno más que otro. Naturalmente, el 0 en contra sigue siendo una gran labor defensiva, ayudado por el Piojo. Me preocupa, porque salió tocándose la pierna. Ojalá lo recuperen porque es un jugador importantísimo para este 0 en contra que México ha mantenido en 4 partidos. Y esto no es fácil, la verdad, no es nada fácil, ¿no? Entonces, de atrás para adelante, el equipo muy bien. Y la verdad, el segundo tiempo, pues maneja más o menos, no el resultado y todo, pero me encantó el primer tiempo. Presión, o sea, posesión de balón, recuperación. No perdieron en el primer tiempo un rebote, tanto de Ecuador que despejaba, ganaba arriba y ganaba abajo. Cuando despejó Tala, México ganó arriba y ganó abajo los rebotes. Y el que gana rebote, ataca. Fascinante actuación, Mario, inolvidable. Yo creo que, en verdad, mejor imposible. Los primeros 45 minutos ni siquiera tocó la pelota Ecuador. Ni siquiera. Una jugada. La del poste. El Tala la saca muy bien. Tal vez, pero lo que quiero decir una sola jugada. Es que en 45 minutos, José Ramón, México pasó por encima de todas. Totalmente. ¿Qué decir de Mora, que lo mencionaron mucho? Lo que hacía Romo, el llegar atrás, Romo, pasando por fuera, cambiando de frente, tirando a gol. Lo que hizo Romo ofensivamente, lo que hizo Mora, jugaban solos, en verdad. Raúl jugaba solo, las 2 jugadas de Quiñones estaban mano a mano, lo dejaron solo. Otra de Raúl, el decir lo dejaron solo es la superioridad con la que técnicamente México pasó por encima de este rival. El primer remate podía haber sido gol. Pero yo estoy de acuerdo con mis compañeros. 2-0 era 3-0, 4-0, tranquilo. El equipo cada vez más fuerte. Pasa el tiempo y el equipo mexicano más fuerte, más sólido en el mano a mano, en la reacción. El rival en verdad no existió. Con todo respeto para Ecuador, no vino Ecuador en el primer tiempo, los borramos. Bueno, el equipo los borró. Desde los primeros minutos, Ricardo, porque antes del gol hay 3 aproximaciones, la que deja ir Raúl, un cabezazo que yo creo que tú vas a reconocer que era realmente para meterla, y un par más, ¿no? Un tiro de Romo y un tiro de Mora. Antes del primer gol ya le estaban apedreando el Rancho Ecuador. Buenas noches a todos. La verdad es que yo sí estoy francamente conmovido de ver a la gente disfrutar algo después de tantos problemas que vivimos, ver al pueblo contento en todos lados, en todos los estados de la República. Un partido perfecto para mí, perfecto. Si analizas y calificas a los 11 que iniciaron, es perfecto realmente. Se nota una evolución
de la selección en cada partido. Hoy encontramos las vías de acceso para atacar de mejor forma. 8 goles a favor, 0 en contra en el Mundial, 0 atrás se mantiene. Es realmente, yo estoy sorprendido del plan de juego que diseñó Javier Aguirre. Se llevó a la perfección, con una concentración, con un enfoque, con una determinación de todos y cada uno de los jugadores en las diferentes líneas. La parada del Tala, el remate de Quiñones, lo de Raúl, lo de Alvarado, por donde me digas, esa doble contención, lo de Lira es impresionante. No hay una mejor calificación para uno sobre otro del 11 inicial. Se dio el gusto Javier Aguirre, después de hacer cambios, de darle juego a todos y de demostrar que México tiene armas para lo que viene. Lo que viene va a ser muy difícil. México hace historia. Para mí, uno de los mejores partidos que he visto. Me tocó jugar algunos, me tocó como directivo en otros, y de todo lo que he visto, es un partido quizá el más perfecto en la historia del fútbol mexicano. Sí, el más redondo, ¿no? El más redondo. Enmarcable totalmente. Dice el Tuca que fue mucho mejor que los 3 partidos anteriores. Yo te diría que fue mucho mejor que los 5 años anteriores. Esto. Sí, no, la selección mexicana tenía 5 años y no sé, es muy difícil comparar, pero tendríamos que remontarnos a otro ciclo mundialista. Con Aguirre nunca habían jugado así. Claro. Y recorro rápido el Mundial de Qatar y pues tampoco, ¿no? De Alemania. Y la parte no, entonces ya pasaron más de 5, sí. El partido de hoy es brillante. Yo entiendo que en el fútbol obviamente haces y dejas de hacer en función del que está enfrente. Pero en este caso es obvio que los ecuatorianos no supieron qué hacer por la perfección, por el grado de perfección que alcanzó el fútbol del equipo mexicano. Intenso desde el arranque, rápido, preciso en el manejo de la pelota, agresivo y muy eficiente para recuperarla. Increíble la convicción para recuperarla. Una vez es el segundo gol es un balón que medio se equivoca el ecuatoriano, pero eran errores provocados por la agresividad de los mexicanos para recuperarla. Alvarado es increíble lo que sigue haciendo. Raúl Alonso Jiménez, que sí había fallado una muy sencilla, llegada de Romo por derecha, otra de las grandes jugadas, lo que intenta Mora, que hubiera sido un golazo. No es que los ecuatorianos anduvieran dormidos o mal viajados o lo que vayan a decir después, simplemente no supieron qué hacer ante un equipo del que no esperaban que jugara a tal grado de perfección en el primer tiempo. ¿Y eso? Claro, perfección puede decir por qué no la metió Jiménez o por qué esto, por qué el otro, o un segundo tiempo más especulativo, pero el primer tiempo rayó en la perfección. Te puedes equivocar en un balón, pero todos sabían lo que tenían que hacer y lo hacían muy bien. Y eso, Roberto, que se pensaba que Ecuador era el rival más difícil de todos, ¿sí? Por eso el mérito de México. Claro, lo pero yo creo que México lo volvió inútil. Lo apabulló. Lo volvió inútil. Muchas veces decimos, es que este equipo no estuvo en su nivel. Yo creo que esta vez México lo desactivó completamente. Totalmente. Y creo además que hay una parte que se nos había escapado, la inteligencia emocional. Los jugadores concentrados. Desde el primer tiempo Ecuador empezó a ver si podía, a través de la arenga, de la patada, sacar de concentración desde Javier, porque hemos tenido mundiales a matar o morir donde te expulsan a alguien, donde alguien ya está en la batalla con las bancas, y México todo el tiempo mantiene el foco y eso hace que todo el mundo esté en la misma sintonía. Y yo creo que hoy, sin menospreciar a la República del Congo, los ingleses han de estar pensando en que México está tomando un nivel futbolístico que puede incomodarnos. Y no vamos a extendernos porque sabemos que de todas maneras la situación, lo dijo Ricardo, cuando necesitas ese salto de calidad es donde aparecen los jugadores que marcan diferencia y las selecciones competitivas. Pero este entorno del Estadio Azteca, el tema de la altitud y el tema del fortalecimiento futbolístico y mental de México, harán un partido jodido, como dicen por ahí, como dice el Tuca, aprendí esa palabra del Tuca, perdón por mi francés, para Inglaterra eventualmente se avanza. Una más, Claro Javier, que nomás sí. el detalle de Gil Mora. ¿Cómo podemos replicar ese tema? ¿De dónde viene? ¿Cómo está cobijado? Porque debe de haber más talento. ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo lo llevó Javier Aguirre? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cuándo cobijarlo? Es un muchacho que tiene mucho talento, esa es la realidad. Porque no puede ser que un estadio a reventar a los 17 años en un mundial te pongan y hagas lo que hace él. Eso no es normal. A ti te dan la pelota y la devuelves rápido y buscas otra posición. Este cuate tiene algo, habrá que analizar. Bueno, se tiró al lado derecho. Así lo hacen y los metió equipos. dos centros Así lo hacen muy los buenos. equipos, ¿no? A ver qué tiene ¿por qué se me dieron estos dos? Sí. ¿De dónde vienen? ¿Qué se hace bien? Y tratar de replicarlo, buscar el modelo y ejecutarlo.
tiene mucho talento ese chavo, hay que llevarlo, de verdad vale la pena darle seguimiento a ese chavo. ¿Cómo produzco Abreu más se expresa moras? maravillas de Gilmore, maravillas. Y le dan un pero poco es de cierto. respiración boca a boca a Brian entrando también. O sea, parecía que Brian ya estaba, no, a ver, vas, el cambio inicial, cuando a lo mejor había más jerarquía para meter a Edson, lo que sea, le dice a Brian, no, tú eres la copia al carbón, no te me salgas de Trata foco. de hacer lo mismo, sí, porque se antojaba Edson para cerrar el partido así prematuramente, lo que había hecho Morales extraordinario, pero tiene razón Ricardo, porque en otros países, en otros lares futboleros lo hacen, o sea, no son casos aislados. No. ¿Qué hay que hacer para producir más moras? Aquí en México, ¿no? ¿Qué hizo? ¿De dónde salió? ¿Quién lo llevó? El que lo ha llevado últimamente muy bien es Javier Aguirre, excelente. Hace 8 meses que irrumpió en la selección, decíamos, espérate, está muy chavo, ¿cómo que la selección? Bueno, ¿y cómo lo ha ido llevando? Y ahorita está encumbrado. ¿Qué hace falta para que más jugadores a los 17, 18 años en México muestren esos alcances? Y aparte de eso que dices, no me opero. Me alivio con fisioterapia, pero no me opero para estar para el Mundial. Y está muy Y bien. le salió. Sí. Y le salió, está sano, está fuerte. Lo más importante es la parte mental. La parte mental es un descarado este chico. Un descarado, donde sea. Le decíamos hoy, antes, en el previo, tiene que recibir a las espaldas de los volantes. Ahí estaba parado. Ahí estaba parado, con los centrales. Él agarraba la pelota solo, mano a mano, Raúl deteniendo a los dos. Él recibía solo, se movía por la derecha, se ponía por la izquierda, encaraba, hacía tiros de media distancia. En verdad, un descarado este chico. Aguantando los embates, ¿verdad? Que fueron pocos los contactos de ecuatorianos con él, porque él piensa antes y ya le da causa al balón Totalmente. antes de que le lleguen, pero aún así aguantó dos o tres llegues, ¿no? Creo que hizo bien Javier por las circunstancias del partido ya, hasta aquí, lo hiciste muy bien, éntrale Brian. Lo que dijiste, Bueno, Javier. para que salga más jugadores como él, nosotros sabemos cuál es la cura, Roberto. O sea, sabemos perfectamente. Primero menos extranjeros y menos Sí. naturalizados y menos todo, pues O sea, esto es el colmo que nosotros sigamos viviendo de 9 y 12 extranjeros que la verdad, o sea, no juegan ni 20% de los minutos. O sea, los males nosotros sabemos. Ahora, ¿queremos poner la medicina para curar el enfermo? No estamos interesados. Ni en lo ello. querrán hacer. Algo más que dijiste, Javier, la inteligencia. Hubo 3 o 4 jugadas y me llamó mucho la atención. Una de Montes, no se me olvida. Cuidando siempre, concentrado. Lo de Santi Jiménez lo están provocando, le dan un cabezazo, no sé qué, y después se espera, le da la mano al rival y se da cuenta que se pone la mano así, va con el árbitro para afuera. O sea, Te das cuenta y lo escuchas. estuvieron concentrados en cualquier detalle. Perdóname, estás caliente, está el partido candente, el estadio lleno, se te va, en cualquier momento te tapas la boca. El equipo estaba concentrado, no perdió la cabeza nunca. Jorge Sánchez, impresionante el día de hoy, cómo marcó, cómo metió. En fin, realmente estoy de verdad sorprendido porque todos nosotros fuimos muy críticos también de todo lo que pasó, sobre todo en la estructura directiva, cómo cambiaron cosas. Pero realmente yo siempre pensé que los jugadores en los mundiales sacan algo más. Ahí está la prueba de que hay un extra en este tipo de eventos para los jugadores, porque es lo más importante a lo que pueden aspirar. Ricardo, el domingo tienes a un equipo que es una potencia. pero como dijo Javier, Inglaterra, que estoy se de acuerdo. preocupe Inglaterra. Estoy de acuerdo. Inglaterra tiene que pensar en México seriamente. Hace 3 meses decías, bueno, con Inglaterra te despides del torneo. Ahorita vamos a ver qué dicen los momios después. Pero lo que han jugado ambos equipos con la condición de local. Y da lo está mismo, parejo ese partido, vamos a sí. suponer que sea Congo, porque si Congo elimina a Inglaterra, pues te estará mostrando Tendrá el con mucha músculo, fuerza. ¿no? Está difícil, ¿eh? Claro que está difícil. Ahora, vamos a pensar, por ejemplo, en cómo a veces las cosas están bien y luego vienen las buenas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando México estructura 3 jugadas muy bien combinadas, no termina en gol. Y cuando le das a Quiñones la pelota en una jugada individual, ¿qué termina haciendo Quiñones? Todo bien. Gol. Las mejores decisiones, el mejor criterio para recortar, el mejor criterio para calcular la zancada y seguir con la conducción. para Y definir. luego encontrar, ¿no?, la portería. En ese momento ya se daba, digamos, sentido al dominio mexicano, se hacía justicia y creo que ahí ya fue un sonámbulo, ya fue un zombie el equipo ecuatoriano. Ese primer efecto del gol de México, porque ya México lo había anunciado, pero ese primer gol hizo que Ecuador realmente estuviera dubitativo todo el Fue el partido. minuto 21, 21 minutos de desconcierto total de los ecuatorianos. Pero con el gol. Claro, cae el gol y dicen, parece que va en serio. Estos no solo me van a barrer, sino que van a anotar también.
pero ya eran 21 minutos de un, Sí, de un de un amplio agobio. dominio. Mencionan los dirigentes, Ricardo, y me parece importante eso, porque esto no es gracias a los dirigentes, de veras, van a empezar muchos a adornarse. Esto es a pesar de los dirigentes, Totalmente. a pesar de haber inhibido ascenso-descenso, a pesar de la proliferación de extranjeros y naturalizados, a pesar de una falta de proyecto claro. Esto es gracias a Javier Aguirre y este grupo de jugadores ejemplares. Que a contranatura también hay que decirlo. A contranatura dice, estoy en mi casa, este es mi equipo, tengo a este chico, voy por Ecuador. Todo el mundo dábamos por hecho, no. Javier va a conservar, Javier a especular. Sí, se esperaba fue más parejo el partido. Fue por ellos. Sí. Y al primer golpe que diera, iba, como en el segundo tiempo, a recuperar un poco su memoria, su esencia, para decir, ahora los desespero, espero, bueno, pero ya contragolpeo. mando yo. Claro, Y ahora claro, jugamos claro. como yo pero quiero, pero no no fue. esperábamos, y eso también yo con Javier Aguirre hay que quitarse el sombrero, lo que pasó con los dirigentes, se le va Juan Carlos Rodríguez, él se quiere ir, el rollo con Amauri, cuando va a la gira en Sudamérica y no le prestan jugadores, cuando en el América dicen, nosotros no estamos para ayudar a la selección. Todos los sapos que ha tenido que tragar Javier Aguirre para llegar a este momento con los jugadores que mostraban indisciplina, que mostraban ciertos aires de grandeza, los hizo una familia y hoy tenemos una selección Javier. histórica con 4 partidos y 0 goles Cero en goles contra. en contra. Otro gran partido de Romo, Sí, bueno. Romo jugó muy bien. ¿quién no? No se extrañó a Edson. José Ramón, Romo dime jugó uno muy bien. que no haya jugado a tope. Todos. A ver, todos. vámonos, está la tajadas que hace. Bueno, por ahí al final. Jorge Sánchez se fue cansó brutal. de barrerse Gallardo. siempre a tiempo para defender, para atacar. Lo de Montes, Partidazo. sacó todas las de Montes cabeza. sacó todo y remató de cabeza. Johan, Y andábamos mis todos respetos. con que y Reyes y por qué Reyes, ¿no? El técnico sabe, los técnicos saben mucho más de primera mano, de primera instancia, de primer contacto, con quién tienes que contar y por qué. Claro. Naturalmente, desde un inicio nosotros dijimos, México no tiene grandes individualidades y todo lo que tiene que hacer es en base a conjunto, a unión de grupo, que estén agrupados y esto, y ahí está el resultado. O sea, si tú, bueno, tú mismo mencionaste antes del partido, Ecuador 3 veces en plantilla a la de México. Sí, 3 veces. ¿Y qué dijimos? No ganan nombres, ganan nombres. Pero también Tuca, la eficiencia colectiva, lo hemos dicho muchas veces, tiene que ser argumentos colectivos. Si no tienes a Mbappé, ni a Haaland, ni a Messi, ni a Harry Kane, ni a así es. Cristiano, es tu juego colectivo. A base de Tradicionalmente conjunto. ha sido, bueno, hoy veíamos algunos lapsos, sobre todo en el primer tiempo. Si tú no conoces a los jugadores, estás viendo acá de afuera y dices, ese se llama Lira, ese se llama Caicedo. Este cobra esto y este cobra esto, y este juega aquí, y te dices, ¿pero por qué? Porque veías mejor a Lira, claro, arropado por un funcionamiento colectivo maravilloso, que rayó en la perfección. Entonces Lira se cansaba de robar balones, el mismo Raúl Alonso Jiménez, Alvarado, que es increíble la cantidad de balones que recupera y distribuye. Juego colectivo que hizo ver mejor a las individualidades mexicanas hoy que a las ecuatorianas. Te digo una Mucho cosa, mejor. equipos importantes del mundo, o los visores que tengan, ves este tipo de partidos, la evolución que vaya teniendo México, y ¿por qué no tenemos más jugadores jugando así, con insisto, lo que han dicho, con esa concentración, con esa determinación, con ese coraje? Hay una jugada de Raúl en el primer tiempo que estábamos Roberto y yo viendo, la para, se da vuelta, infiltra un pase, o sea, a Pacho juega en un equipo de super primer nivel. ¿Por qué no podemos enfocarnos en eso, exportar más jugadores, tener una mejor liga? Pues por un poco lo que mencionaba Roberto hace un rato, ¿no? Malas decisiones. Sí, que de pero repente como toman. dice No, Roberto, pero de los directivos, no de los jugadores ni de Javier directivos Aguirre. van a decir, se la van a colgar, se la van a Tuvimos colgar. la razón, ahí está nuestro proyecto sólido. van a colgar Les la medalla. dijimos, y si sí, ¿qué pasa? Sí, desde ahí nos la Lo van a dijiste muy bien, Roberto. A pesar de colgar, ellos. completamente, sí. A pesar de ellos. Es que le han puesto un freno al fútbol mexicano, pero a pesar de los pesares, avanza. Medio frenado, pero avanza. Suéltenlo un poquito. Miren, vamos al Zócalo, ahí está Marcelino Fernández del Castillo, con calma, así. No se puede ni caminar en el No, Zócalo. pero así como le están haciendo, así, sin empujar, sin agredir, Atentos bien. sin aventar cerveza, sin destruir, muy bien. Adelante, Marcelino, ¿qué ves, qué sientes en esta noche histórica?
Saludos Javier, amigos de Fútbol Picante, se ha desatado la fiesta en el Zócalo capitalino, así ha sido durante todo el día, sin importar la lluvia, sin importar las inclemencias del tiempo, sin importar que el juego en el Estadio Azteca se retrasó en su inicio, la gente permaneció estoica esperando disfrutar de este triunfo del combinado mexicano. Ahora, justo ahora, hay espacio porque una parte ya se ha retirado para irse a festejar al Ángel, la otra mitad están festejando aquí mismo en la plancha del Zócalo. Como puedes escuchar, se ha desatado el baile. Alrededor de 90,000 personas estuvieron presentes esta tarde en el Zócalo capitalino para disfrutar el partido de la selección mexicana. Durante un momento en la tarde hubo un intento de portazo, sin embargo fue bien controlado por los elementos de seguridad y no hubo ningún incidente que lamentar. La gente disfrutó en armonía, también hubo un pequeño grupo de aficionados ecuatorianos que resistieron. Regreso contigo porque ya me quieren mandar a volar. Bueno, estoy leyendo. A ver, esta es la cuenta X oficial, me ayuda Roberto, de Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? 4.964.000 seguidores. Hace 42 segundos jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo. Hoy nuestra selección nos regaló una alegría inolvidable y demostró que nunca debemos dejar de creer en México. Gracias por defender nuestros colores con pasión y por hacer que todo un país celebre unido. Que siga sonando fuerte el grito de gol, ¡viva México! La pesqué a los 42 segundos de haber publicado este tuit en X, la presidenta Claudia Sheinbaum. Afortunadamente, a diferencia del presidente de Paraguay, que cuando eliminaron a Alemania, a los minutos estaba diciendo, mañana es feriado. Bueno, esto es la Minerva, aquí ya tenemos el pronunciamiento de la presidenta de México hace menos de un minuto publicado en sus redes sociales. Bueno, seguimos en Fútbol Picante, volvemos con los festejos, no se vayan porque por acá van a venir, seguimos estos que usted ya conoce, y va a venir Hugo, va a venir Jared, vamos a tener enlace al Ángel, todas las reacciones en la conferencia. Viene Pietra también. Viene Pietra, Diony viene también, tú lo invitaste ayer. Diony, Ricardo. Lo invitaste tú. Y Eduardo Bricio, en ESPN, festejaron a nuestros compañeros. Por eso no revisaron el tweet de la presidenta, ¿verdad? Estaban ahí en el mole nacional. Esta noche es para festejar y en serio. Una noche fantástica, México. Copa del Mundo a los 17 años y hace historia este chico. Seguimos en una noche fantástica, tendremos opiniones, reflexiones, estadísticas de este 2-0, reacciones en todas partes de la República Javier, ¿te Mexicana. fijaste en el segundo gol de México? ¿Cómo interviene Quiñones y le cede la pelota a Raúl, que hace un gran quiebre y tira pegado al Mira, travesaño? lo de Quiñones, no es que uno esté a favor o en contra de naturalizados, pero cuando tú ves a un jugador Comprometido. Tuca nos puede dar más datos. ¿A qué edad llegó? Aquí se formó, aquí se casó, aquí está su familia, aquí creció a tal grado que se tuvo que ir a buscar oportunidades en el extranjero por su capacidad. Regresar a la selección, hacer lo que ha hecho en cuatro partidos, 3 goles. Como líder ya histórico en el Estadio Azteca. Sí. Es que, y cómo lo cargaron,
y lo que la gente lo quiere, es que ese tipo de cosas conmueven, o sea, ni siquiera es un jugador el adjetivo de calidad, comprometido. ¿Cómo se dice? Naturalizado, es un jugador Es un mexicano jugador más que mexicano, nadie. vamos. Igual que el Piojo, 3 asistencias de gol en el campeonato. No, el Piojo hoy fue brutal porque andaba por todos lados, porque se cierra, lo de Jorge Sánchez Hoy es la pasando. primera vez también en la historia que una selección de CONCACAF elimina a una de Conmebol. Sí. Y México en esta Copa del Mundo ya pasó por UEFA, ya pasó por Asia, ya pasó por Sudamérica, ya pasó por África, ha probado los diferentes Ahora estilos. le viene uno de UEFA de primer nivel. Bueno, ¿y ya mataste a Congo entonces o qué? Ya maté a Congo. ¿Ya? Sí, ¿Sí? ¿No tiene chance? No tiene chance. No, pues no. Y se confirma que cada partido es distinto. Lo más complicado del equipo mexicano en 4 partidos fueron los coreanos, que después nos demostraron que no servían para nada, digo, en términos futbolísticos, sinceramente, ¿no? No pudieron con los sudafricanos. Están enojados con Japón porque Japón no les dio la Se van. calificación. Japón, el único asiático que avanzó y marchó inmediatamente. Asia está fuera del Mundial, ya entre los 16 que Pero quedarán, África ¿no? ha crecido mucho. Pero bueno, sí, África muy bien hasta ahora. Eso te demuestra que cada partido es distinto, porque sí creo que Ecuador es más equipo que Corea. Y sin embargo, con los coreanos batalló mucho un equipo mexicano en evolución. Ganó bien, pero sí se le dificultó. Ahí aparecieron por primera vez los cambios de Javier Aguirre, que me parecieron a mí muy sensatos. Lo de Edson Álvarez acompañando a Johan Vázquez. Y ahora, increíblemente, dices, bueno, voy a prescindir de Edson Álvarez, que en el segundo y el tercer partido había sido una pieza fundamental. Ahora no lo metió ni de cambio. Ahora le faltó meter a Acevedo nada más, como decíamos hace No rato, pasó nada, ¿eh? Cuando se quedó lastimado Ochoa, Rangel, le faltó meter a Acevedo ya para que Edson jugaran es todos. un gran jugador, Se dio el pero lujo no de se que notó, jugaran ¿eh? todos y no jugó Edson Álvarez, que es una pieza fundamental y con la que seguramente contará en el siguiente partido. No se notó y Edson Álvarez. Ahora, lo que sí pero estuvo- es un gran jugador. Ya llevamos 40 minutos de todo positivo. No podemos dejar de mencionarlo porque hacemos periodismo de verdad. Pésimo el abucheo al himno de Ecuador. Y pésimo portero. los gritos al portero. Al portero, Pésimo. O sea, increíble, sí. hubiera sido una noche fantástica desde el entorno Desnable. también si la gente hubiera entendido el contexto anfitriones y no caer en la provocación de abuchar lo más sagrado que tiene Sí, un país, entre los increíble. símbolos, el himno. Increíble. Pero ¿por qué abuchar al y portero algo- si el portero no hizo tiempo? El portero despejaba rápido. Porque, sí, Mario. Sí, simplemente quería resaltar cómo Javier tácticamente supera a Becasese. Becasese ni cuenta se dio en todo el partido lo que le estaba haciendo a No, México. a los 15 minutos estaba desesperado. desesperado. Ni cuenta se dio por qué recibía a Mora, por qué recibía a Romo, cómo Alvarado porque se le metía a las espaldas. No se dio cuenta, no pudo ajustar, no supo ajustar. La verdad que Javier tácticamente, lo quiero resaltar. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy tenemos que hablar de uno de los partidos que más emociones ha dejado en esta Copa del Mundo. Un encuentro que nos recordó por qué el fútbol sigue siendo el deporte más impredecible. Cuando todos pensaban que Brasil iba a resolver el compromiso con relativa facilidad, apareció una selección de Japón organizada, valiente y perfectamente preparada para poner contra las cuerdas a uno de los gigantes de la historia. Durante más de una hora, el conjunto asiático hizo creer al mundo entero que era posible eliminar a la selección más ganadora de los mundiales. Sin embargo, cuando enfrente tienes a un equipo lleno de talento, experiencia y jugadores acostumbrados a competir bajo presión, cualquier pequeño error termina costando muy caro. Brasil sufrió, Brasil dudó, Brasil estuvo contra la pared, pero también demostró que sigue teniendo ese espíritu competitivo que históricamente lo ha convertido en un candidato permanente al título. Lo primero que debemos entender es que este partido no puede analizarse únicamente por el marcador final. Decir que Brasil ganó 2-1 explica el resultado, pero no cuenta absolutamente nada de lo que ocurrió dentro del terreno de juego. La verdadera historia comenzó mucho antes del silbatazo inicial, desde el momento en que Carlo Ancelotti
preparó una estrategia pensando que Japón intentaría cerrar todos los espacios posibles y apostar por transiciones rápidas. El cuerpo técnico japonés sabía perfectamente que enfrentaría a una selección superior en nombres, pero también entendía que el fútbol moderno permite competir de igual a igual cuando existe disciplina táctica, solidaridad defensiva y una idea de juego clara. Desde los primeros minutos quedó evidente que Japón no iba a encerrarse de manera desesperada. Su planteamiento fue mucho más inteligente. En lugar de regalar completamente la posesión, eligió cuidadosamente los momentos para presionar. Cuando Brasil iniciaba la salida desde el fondo, los delanteros japoneses orientaban la presión hacia un costado para obligar a los centrales a jugar donde ellos querían. En cuanto el balón llegaba a un lateral, aparecía inmediatamente una presión intensa respaldada por el mediocampo. Ese mecanismo se repitió una y otra vez durante buena parte del primer tiempo y provocó que Brasil nunca pudiera sentirse realmente cómodo. Es cierto que la posesión favorecía ampliamente al conjunto sudamericano, pero también es verdad que esa posesión era mucho menos peligrosa de lo que muchos imaginaban. Brasil movía el balón de un lado al otro sin encontrar profundidad. Los centrales intercambiaban pases. Los mediocampistas retrocedían constantemente para ofrecer líneas de apoyo y los extremos recibían demasiado lejos del área rival. Cada vez que Vinicius intentaba acelerar, encontraba inmediatamente dos defensores esperándolo. Cada vez que Casemiro levantaba la cabeza buscando un pase vertical, descubría que Japón había cerrado perfectamente los espacios interiores. Poco a poco comenzó a aparecer una sensación de frustración entre los jugadores brasileños. Mientras tanto, Japón se sentía cada vez más cómodo, defendía con orden, recuperaba el balón y salía rápidamente aprovechando la velocidad de sus atacantes. No necesitaba generar 10 oportunidades para hacer daño. Bastaba una transición bien ejecutada para sembrar dudas en la defensa brasileña. Esa fue precisamente una de las mayores virtudes del conjunto asiático durante todo el encuentro. Supo interpretar perfectamente cuándo acelerar y cuándo bajar el ritmo, cuándo presionar arriba y cuándo replegarse cerca de su propia área. Conforme avanzaban los minutos, también comenzó a notarse otra realidad que ha acompañado a Brasil durante los últimos años. Aquella generación que maravillaba al mundo con laterales capaces de recorrer toda la banda prácticamente ha desaparecido. Hoy los laterales cumplen defensivamente, participan en la construcción, pero ya no representan ese desequilibrio constante, que en otras épocas abría espacios para los extremos y complicaba enormemente a cualquier rival. Esa ausencia obligó a Vinicius a asumir prácticamente toda la responsabilidad ofensiva por el sector izquierdo. Y cuando un equipo depende demasiado de un solo futbolista para generar peligro, el trabajo del rival se vuelve mucho más sencillo. Japón simplemente acumuló hombres alrededor de Vinicius. Cada vez que el extremo recibía la pelota, aparecía una doble marca inmediata y, en muchas ocasiones, incluso un tercer defensor listo para cerrar cualquier intento de desborde. Así, Vinicius
nunca dejó de intentarlo. Esa insistencia terminó convirtiéndose en una de las pocas noticias positivas para Brasil durante la primera mitad. El gol Japón llegó como consecuencia lógica del desarrollo del partido. No fue producto de la suerte ni de una acción aislada, fue la recompensa para un equipo que había interpretado perfectamente las debilidades del rival y que estaba ejecutando su plan con enorme disciplina. El estadio quedó completamente en silencio durante unos segundos. Nadie podía creer que Brasil estuviera abajo en el marcador. Los jugadores intercambiaban miradas buscando respuestas mientras Japón celebraba sabiendo que todavía quedaba muchísimo trabajo por delante. Ese momento representó el primer gran examen para Carlo Ancelotti desde que asumió el mando de la selección brasileña. Durante años, el entrenador italiano ha construido una reputación basada en su capacidad para mantener la calma incluso en las situaciones más complicadas. Mientras muchos técnicos reaccionan impulsivamente, realizando cambios desesperados o modificando completamente el sistema, Ancelotti prefirió confiar en el trabajo realizado durante la semana. Continuó dando instrucciones con serenidad y pidió paciencia a sus futbolistas. La respuesta de Brasil fue interesante. En lugar de perder completamente el orden, siguió intentando construir las jugadas desde el fondo. Es verdad que el ritmo ofensivo todavía era insuficiente, pero al menos el equipo evitó caer en la desesperación. Esa decisión terminaría siendo muy importante conforme avanzó el partido, porque permitió que los jugadores mantuvieran la confianza en su plan, incluso cuando el tiempo parecía convertirse en su peor enemigo. Durante el descanso comenzaron inevitablemente los análisis. Muchos aficionados pedían cambios inmediatos. Algunos cuestionaban el rendimiento de Casemiro, otros criticaban la falta de movilidad del ataque y varios empezaban a preguntarse si Brasil realmente tenía el nivel suficiente para aspirar al campeonato. Sin embargo, dentro del vestidor brasileño, el mensaje fue completamente diferente. Carlo Ancelotti insistió en mantener la calma, aumentar la velocidad de circulación y confiar en que el desgaste físico japonés terminaría generando espacios. Durante la segunda mitad, el ingreso de Endrick cambió muchas cosas. Su movilidad comenzó a preocupar constantemente a los centrales japoneses. A diferencia de lo que había ocurrido durante el primer tiempo, ahora existía un delantero dispuesto a atacar continuamente la espalda de la defensa. Ese simple movimiento obligó a Japón a retrasar algunos metros su línea defensiva y permitió que Vinicius recibiera el balón con un poco más de libertad. Brasil empezó entonces a parecerse mucho más al equipo que todos esperaban ver desde el inicio. La pelota circulaba con mayor velocidad. Los cambios de orientación encontraban extremos mejor posicionados y los mediocampistas comenzaban a llegar con mayor frecuencia cerca del área rival. Japón seguía defendiendo con enorme compromiso, pero ya no conseguía recuperar el balón con la misma facilidad. El desgaste empezaba a pasar factura y los espacios aparecían poco a poco. La figura de Casemiro también comenzó a crecer. Después de una primera mitad complicada, el mediocampista recuperó protagonismo gracias a su experiencia. Empieza a ordenar mejor la presión tras pérdida, ganó varios duelos importantes y ofreció mayor claridad
en la distribución del balón. Es precisamente en ese tipo de escenarios donde los futbolistas veteranos demuestran por qué continúan siendo no necesitan jugar perfecto durante 90 minutos. Les basta con aparecer cuando el partido entra en su fase decisiva. El empate llegó como consecuencia de esa mejora colectiva. Casemiro apareció dentro del área con el tiempo perfecto para conectar el balón y vencer al guardameta japonés. El festejo fue enorme, pero más importante todavía fue el cambio emocional que produjo esa anotación. Brasil recuperó inmediatamente la confianza. Japón, en cambio, sintió por primera vez que el enorme esfuerzo realizado durante más de una hora comenzaba a desmoronarse. El partido acababa de entrar en una etapa completamente distinta y la presión ya no recaía sobre los sudamericanos, sino sobre un conjunto japonés obligado a resistir una tormenta ofensiva que apenas estaba comenzando. La reacción de Japón después de el empate fue admirable. Muchos equipos, al recibir un gol en los minutos finales contra una potencia mundial, simplemente se derrumban emocionalmente. Sin embargo, el conjunto asiático intentó recuperar la calma y volvió a organizar sus líneas con la intención de resistir el último empuje brasileño. El problema era que el desgaste físico comenzaba a ser evidente. Los recorridos defensivos ya no tenían la misma intensidad del primer tiempo. Las coberturas llegaban apenas un instante más tarde y contra futbolistas de este nivel. Ese pequeño margen puede convertirse en la diferencia entre seguir con vida o despedirse del torneo. Brasil entendió perfectamente que había llegado el momento de acelerar. Los jugadores comenzaron a mover el balón con una velocidad que no habían mostrado durante la primera mitad. Los pases eran más precisos. Los cambios de orientación aparecían con mayor frecuencia y la circulación obligaba a Japón a correr constantemente detrás de la pelota. Esa paciencia, combinada con un ritmo más alto, empezó a abrir espacios donde antes parecía imposible encontrar uno solo. Vinicius seguía siendo el hombre más peligroso sobre el terreno de juego. Cada vez que tomaba el balón, ocurría algo diferente. No importaba si debía enfrentar a 1, 2 o incluso 3 defensores. Siempre buscaba la manera de generar incertidumbre. Esa capacidad para insistir una y otra vez terminó desgastando psicológicamente a la defensa japonesa. En más de una ocasión parecía que la jugada estaba completamente controlada, pero un cambio de ritmo o un simple movimiento del cuerpo bastaban para obligar al rival a cometer un error. Sin embargo, sería injusto reducir toda la mejoría ofensiva únicamente al talento de Vinicius. También hubo un crecimiento muy importante en el funcionamiento colectivo. Los mediocampistas comenzaron a acompañar mejor las jugadas. Los laterales se incorporaban con mayor criterio y los delanteros intercambiaban posiciones constantemente para confundir las marcas. Esa movilidad convirtió el ataque brasileño en un problema mucho más complejo para Japón. A uno de los futbolistas que pasó casi desapercibido para muchos espectadores. Fue el encargado de equilibrar el equipo cuando todos atacaban, mientras los reflectores apuntaban hacia los hombres ofensivos. Había jugadores realizando